Diagnóstico aquí, alteraciones de la hipoproteinemia. Diagnóstico. Ya se fueron, ya los perdí. Parásitos puede ser, doctora. ¿Hemorragias crónicas? Animal de 6 años, 1 mes. Problemas renales o hepáticos. Muy bien. Podrían ser los problemas renales o hepáticos y sabemos que las anemias no regenerativas como extramedulares vamos a tener justamente a los problemas o hepáticos crónicos, cualquier proceso inflamatorio crónico o en la insuficiencia renal crónica cuando ya no hay eritropoyetina, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál sería el pronóstico en ese caso? Cuando son insuficiencia renal crónica, por ahí tienen un pronóstico más grave, ¿no es cierto? No va a ser lo mismo que en un caso de hipoproteinemia por parásitos gastrointestinales, ¿no? Que se puede hacer la terapia y no quedan incluso ni secuelas, nada. En este otro caso tenemos un paciente de 9 años, pastor alemán, anemia, de acuerdo a la respuesta de la médula ósea también es no regenerativa. Cuando vemos las proteínas están normales, significa una anemia normocítica, normocrómica, anemias no regenerativas. Y en la serie blanca tenemos una leucocitosis linfocítica. ¿Cuál creen que es la causa aquí? Diagnóstico. Diagnóstico. Diagnóstico de linfocitosis. Leucemia. Leucemias, ¿no? Entonces está por arriba de 50.000, una leucemia linfocítica. Por lo tanto, esta anemia no regenerativa sería de origen medular. Lo mismo que esta que ya lo vimos también. Ok, entonces, una vez que ya hemos clasificado las anemias, vamos a ver que estos cambios en la morfología, en el tamaño, en la forma y en el color de los eritrocitos también nos ayudan a clasificar a las anemias, ¿no es cierto? Ya vimos que las anemias, de acuerdo al cambio en el color, van a ser hipercrómicas, hipocrómicas. La policromacia nos indica que hay grados de maduración, de concentración de hemoglobina y nos ayuda a clasificar a las anemias en regenerativas. De acuerdo al tamaño del eritrocito, que vemos acá unos más pequeños, más grandes, que significa eso, anisocitosis, y no solo se aplica para eritrocitos, sino para cualquier tejido, células epiteliales, fusiformes, entonces anisocitosis quiere decir lo mismo, diferencia en el tamaño. Y nos ayudan a clasificar a las anemias en anemias macrocíticas, microcíticas y normocíticas, ¿no es cierto? Ahí el BCM nos ayuda a decir qué tamaño tiene el eritrocito, si está más grande, más pequeño, ¿sí? También hay alteraciones en la forma de los eritrocitos que nos ayudan por ahí a asociar algún diagnóstico. Los cambios en la forma se le llama la poiquilocitosis, ¿no? La anisocitosis, diferenciación en el tamaño, y en la forma sería la poiquilocitosis. Existen algunos eritrocitos que se llaman crenados, en donde tienen más de 20 prolongaciones, ¿sí? Que se da generalmente cuando el frotis se tardó en secar, ¿sí? Los acantocitos también, que son menos de 20 prolongaciones, a veces son frecuentes en felinos. Las células en diana, que son estos acúmulos de hemoglobina que tienen como un centro pálido, luego un área otra vez bastante coloreado y luego se llaman como en estas estructuras donde se lanza un dardo, aparece más o menos así el eritrocito y se asocia más o menos en algunos casos a problemas hepáticos. ¿Sí? Obvio que cuando nosotros tenemos esta alteración, obviamente pensamos en un problema de estos y mandamos a hacer la evaluación de la función hepática, ¿no? Es decir, no damos el diagnóstico en base a la alteración del eritrocito.
Los fragmentocitos, por ejemplo, estos son fragmentos de eritrocitos, que significa que podrían estar alterados, estar fragmentados así, tal vez como estos. A ver, una pequeña estructura así, como esta, ¿no? Aquí está fragmentado este de acá, y significa que cuando aparecen estos, estamos frente a procesos por ahí circulatorios de congestión, algo donde hay una turbulencia y que los eritrocitos al pasar por ahí se rompen. Entonces, cuando hay eritrocitos fragmentados, pensamos en hemangiomas, hemangiosarcomas, fallas cardíacas y demás. Pero igual ya nuestro diagnóstico no es en base a los eritrocitos fragmentados, sino que es un dato que nos ayuda como que a pensar en eso y empezamos a buscar otros métodos complementarios para el diagnóstico, ¿sí? Ahora, pueden existir también alteraciones en lo que es la orientación de los eritrocitos, ¿sí? Sabemos que los eritrocitos todos tienen la misma carga de energía, por lo que debieran repelerse y verse un eritrocito como estos todos bien distribuidos, separados, deberían repelerse. Pero existen algunas alteraciones autoinmunes, enfermedades autoinmunes que pueden hacer que los eritrocitos se agrupen, se atraigan y entonces formen esto lo que se llama formación de eritrocitos en pila de moneda, ¿sí? Es frecuente en felinos, equinos, pero en las otras especies tenemos que asociarlo justamente a algún proceso autoinmune, hemoaglutinación autoinmune o hemólisis autoinmune, ¿sí? Las otras alteraciones en su morfología del eritrocito podemos ver que podrían ser eritrocitos nucleados, eritrocitos con corpúsculos Howell-Jolly, que es estos restos de ADN, ¿sí? Podrían tener estructuras como corpúsculos de moquillo. El hecho de que estos eritrocitos nucleados aparezcan en el recuento, dijimos que van a ser sinónimo de una respuesta de la médula ósea, que me está diciendo que sí está trabajando la médula ósea. Pueden ser de grados más inmaduros, como este que vemos acá, que pareciera un linfocito. Yo les decía que tenemos que diferenciarlo, y cuando estamos empezando por ahí no tenemos mucha experiencia y le podríamos confundir con un linfocito, ¿no? Entonces, pero es diferente. Y ahora podría ser una célula más inmadura, porque esta de acá podría ser este eritrocito de aquí, un ortocromatófilo o un normoblasto acidófilo, este de acá, o un normoblasto policromatófilo, que es más grande todavía su núcleo. Estas son las etapas de maduración del eritrocito, desde los más inmaduros, que es este, hasta el más maduro, ¿sí? Entonces, estas 2 o 3 etapas por ahí las podríamos encontrar en la circulación. El normoblasto policromatófilo o el normoblasto acidófilo, o el que tiene ya el eritrocito a punto de expulsar su núcleo, como lo vemos aquí, ¿sí? Entonces, la presencia de estos eritrocitos nucleados nos indican que hay respuesta de la médula ósea, pero que no le está dando tiempo de que maduren, que es lo que está produciendo la salida como la ruptura del eritrocito es más rápido de lo que madura, ¿sí? Entonces los asociamos a anemias regenerativas. Hasta ahí todo lo que tenga que ver con anemias, cómo se clasifican, tanto de acuerdo a la respuesta de la médula ósea, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la concentración de hemoglobina, ¿sí? Y todas sus causas. Bien, entonces, la otra alteración que podíamos encontrar en la serie roja era que los eritrocitos estén por arriba del valor de referencia. Es decir, si tenemos un eritrocito, una sangre en donde deberíamos tener aproximadamente por arriba de 36% que debe estar ocupada por los eritrocitos y el resto ser plasma, la alteración que podíamos encontrar es que los eritrocitos estén, y el hematocrito y la hemoglobina estén por debajo del valor de referencia, a lo que se llama anemia.
La otra alteración es que los eritrocitos, hematocrito y hemoglobina estén por arriba del valor de referencia y se llama policitemia. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar de las policitemias, que son menos frecuentes. Las anemias de lejos son las más frecuentes, ¿sí? Y tres cosas por ahí para decir de policitemia. Que las policitemias, ya sabemos la definición, es el aumento de eritrocitos, hematocrito y hemoglobina por arriba del valor de referencia. ¿Y qué se clasifican en policitemias? Relativas y absolutas, ¿sí? Ahora, existe una relativa fisiológica y una relativa. La policitemia relativa fisiológica va a ser cuando haya un paciente nervioso a la hora de toma de muestra, ¿sí? En donde hay una contracción esplénica por el miedo a la excitación que tiene ese paciente a la hora de toma de muestra y hay una como que larga eritrocitos nucleados, eritrocitos maduros, perdón, hacia la circulación, ¿sí? Entonces van a ser, siempre que sean respuestas fisiológicas, dijimos, van a cursar estas alteraciones con células maduras, nunca inmaduras. Es decir, que aquí en la policitemia relativa tampoco vamos a tener eritrocitos inmaduros. No sé si se recuerdan el día sábado cuando tomamos una muestra a ese paciente que estaba nervioso, que no lo podían sacar y demás. No sé si está la estudiante acá en sala que llevó a su pacientito, a su mascota ahí. Y después, si no en clase, igual lo vemos. Pero, por ejemplo, se le hizo el hematocrito, ¿sí? Y hasta donde recuerdo, había una policitemia. Leve, pero había una policitemia. En esos casos, por ejemplo, tenemos que relacionar con las proteínas. Si las proteínas están normales, podríamos decir que si no tiene otros signos clínicos, obviamente, podríamos asociarla a una policitemia relativa fisiológica. Es decir, que por el miedo a la excitación hubo una contracción esplénica y aumentaron los eritrocitos, ¿sí? Ahora, si esa policitemia cursa con hiperproteinemia, ¿sí? Aumento tanto de eritrocitos, hematocrito y hemoglobina, así como las proteínas, si se fijan en el cuadrito, hablábamos que se daba en el caso de las deshidrataciones. Y cuando hay deshidratación, lo que sabemos es que si yo tenía un paciente con un 36-40% de hematocrito y el resto era agua, en este caso al perder agua, mi relación va a cambiar. Entonces, en vez de tener ya 36 o 40, voy a tener 50% de hematocrito y un 50% de hematocrito ya está por arriba de 45, que se consideraría ya una policitemia. Y si además vemos las proteínas y están altas, quiere decir que hay una hemoconcentración de los sólidos del organismo, por lo que lo vamos a considerar policitemia patológica relativa, ¿sí? Entonces, en estos casos, por ejemplo, debiéramos reponer el líquido perdido y si se normaliza mi hematocrito era simplemente eso. Cualquiera que sea la causa que esté produciendo la deshidratación, ya sea diarreas, vómitos, ejercicios extenuantes, cualquiera, ¿sí? Va a producir una policitemia relativa. Ahora, la policitemia absoluta se va a dar cuando tengamos eritrocitos, hematocrito y hemoglobina altos asociados a proteínas normales. Entonces, aquí, en este caso, tendríamos que ver muy bien la historia clínica del paciente como para ver si no es una policitemia absoluta y diferenciarlo de una policitemia relativa fisiológica, porque ambas van a estar asociadas a proteínas normales, ¿sí? Y en el caso de ser una policitemia absoluta, que esto es patológico, vamos a pensar en que hay dos causas para que se dé eso. Como sabemos, los eritrocitos tienen la función de oxigenar los tejidos. Entonces, cuando haya cualquier situación que evite esto, lo que va a hacer es que el tejido va a sufrir de una hipoxia, ¿sí? Y hablamos de hipoxia tisular. Entonces, ellos van a estimular a la médula ósea para que se produzcan más eritrocitos. Pero la cosa no es que hayan menos eritrocitos, sino que es probable que hayan el número normal, si son, a ver, dentro de los normales de 5 o 8 millones, tengo 7 millones de eritrocitos normales en número,
pero puede que por alguna falla respiratoria, por ejemplo, tengo una neumonía, lo que sea, esos neumocitos están llenos de agua, pus, sangre, lo que sea, o fibrocitos, digamos, que evita que haya este intercambio. Entonces los eritrocitos no se cargan, no llenan su tanque de oxígeno, por decirles así, lleno. Y entonces estos 8 millones o 7 millones de eritrocitos sí deberían llevar 18 gramos por DL, digamos, de hemoglobina. No llega a esa cantidad, se cargaron a 10, por decirle, entonces está insuficiente. Y cuando llegan a los tejidos, obviamente los tejidos van a sufrir esta hipoxia tisular. Pero no es que haya menos eritrocitos, sino que el problema va a ser a nivel de el pulmón, que no hubo ese buen intercambio gaseoso. Entonces, vamos a tener que en fallas o insuficiencias respiratorias voy a tener como consecuencia una policitemia absoluta, porque el tejido que sufre la hipoxia tisular está mandando un estímulo al riñón para que produzca más eritropoyetina, y la eritropoyetina va a estimular a la médula ósea para la formación de nuevos eritrocitos, y cada vez va produciendo más y más y más. En estos casos, estos pacientes van a ir aumentando paulatinamente su grado de policitemia. Bien, la otra causa para que se dé una policitemia absoluta va a ser problemas cardiológicos, cualquier cardiopatía, porque sabemos que el corazón es una bomba de distribución. Entonces, si no distribuye al ritmo suficiente, el volumen suficiente, lo mismo va a pasar con los tejidos, que no le va a llegar oxígeno y nutrientes y van a sufrir una hipoxia tisular, y va a haber la misma respuesta hacia la médula ósea para que produzcan más eritrocitos. Entonces, a eso es lo que llamamos a una policitemia absoluta, ¿sí? Secundaria apropiada por respuesta a una hipoxia tisular. Ahora, existe la policitemia absoluta secundaria inapropiada, que quiere decir que aquí ya no es el problema a nivel de cardíaco ni respiratorio, sino a nivel de que hay una alteración en la producción el que estimula la producción de eritrocitos. Es decir, podríamos tener una hiperproducción de eritropoyetina cuando tenemos, por ejemplo, carcinomas, quistes renales, lo que sea, que haga que al riñón que estimule a la mayor producción de eritropoyetina, va a pasar lo mismo. ¿Sí? Entonces, en resumen, las policitemias vamos a tener algunas que son fisiológicas y otras patológicas. Las relativas fisiológicas van a ser por respuesta por un cuadro de estrés a la hora de toma de muestra, nerviosismo y demás. Hay una contracción esplénica y ahí vamos a tener más eritrocitos, pero las proteínas no se van a alterar. Sin embargo, en la relativa patológica, como hay alteración, hay una hemoconcentración, entonces por eso llamamos policitemia relativa, que va a ser relativa a la pérdida de agua. Mientras más agua pierda, mayor la policitemia. Entonces ahí las proteínas van a estar también aumentadas y ya tendremos que ver cuál es la causa de la deshidratación. Y en las policitemias absolutas vamos a tener una primaria y una secundaria. Las secundarias, que van a ser las adecuadas, las que van asociadas a una respuesta de una hipoxia tisular por fallas cardíacas o respiratorias, y la inapropiada por lo que podría ser una hiperproducción de eritropoyetina en unos quistes o tumores renales. ¿Sí? Entonces, como para ver si entendimos un poquito, a ver, este caso tenemos un bovino macho, ¿de qué edad? A ver, 4 años y medio. ¿Cómo ven ustedes el hematocrito, eritrocitos y hemoglobina? Hay policitemia, doctora. Hay policitemia. Entonces, cuando determinamos que hay una policitemia, ahora nos fijamos cómo están las proteínas. Hiperproteinemia. Entonces, ¿de qué tipo es mi policitemia? ¿Será relativa o será absoluta? Absoluta, doctora. No,
La absoluta dijimos que va asociada a proteínas normales. Relativa, entonces. La causa de hiperproteinemia. Patología relativa. Exacto. La causa de hiperproteinemia tenemos deshidratación. Entonces, si hay pérdida de agua, hay hemoconcentración. Así como las proteínas se hemoconcentran, los eritrocitos también, porque son sólidos. Entonces, tenemos una policitemia absoluta, digo policitemia relativa patológica. Muy bien. En este otro caso, tenemos a un canino de 6 años. ¿Cómo ven estos eritrocitos, hematocrito y hemoglobina? Policitemia absoluta. Policitemia absoluta, ¿no? Porque va asociada a proteínas normales. Bien, aquí tenemos un paciente, por ejemplo, miren por la hiperemia que tenía este paciente, la coloración roja de las mucosas y tenía un hematocrito del 76%. Se habla de pacientes por arriba del 65% que no es compatible ya con la vida. Es decir, la sangre se vuelve tan densa que no puede ya circular bien. Entonces, Yorshey, cuando vimos este resultado, decíamos, ¿está vivo? Y sí, estaba vivo, pero sé que a lo poco tiempo falleció, ¿no? Porque no es compatible. En este caso era una policitemia absoluta. Doctora, ¿ni con una hidratación se recupera el paciente? No, porque no es por deshidratación. Es una policitemia absoluta. Las proteínas estaban normales. En estos casos lo que se sugiere hasta encontrar por ahí la causa es tratar de sangrarlo al paciente y por otro lado meterle suero para diluir un poco y que pueda distribuirse mejor la sangre. Son pacientes por ahí si tienen, por ejemplo, una condición patológica de una falla cardíaca, algo que se va manejando y podrían ser candidatos como donadores, que cada cierto tiempo se les tenga que desangrar, ¿no? Sacar sangre para donar. Bien, acá por ejemplo tenemos un paciente de 2 años, pueden existir también estas policitemias que no necesariamente estén asociadas o a proteínas altas o normales, podrían estar bajas como en este caso y se asociarían a una policitemia absoluta. Solo cuando las policitemias estén asociadas a hiperproteinemia la vamos a considerar, o cuando sean por deshidratación la vamos a considerar policitemia relativa. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tiene eosinofilia, podríamos pensar que hay una parasitosis, que la causa de la hipoproteinemia, como no es un animal tan viejo, sea nomás por una falla en el intestino, ¿sí? Y que haya una pérdida, una enteritis perdedora de proteína. Si no es así, podríamos pensar en falla renal o hepática, ¿no? Bien. Ok, entonces nos queda aquí la última serie de la sangre que viene a ser, dijimos, los componentes van a ser la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetar. Entonces aquí nos faltaría solo ver las plaquetas, ¿sí? Ok.
Entonces, vamos a terminar ya con esto. Vamos a ver que las plaquetas forman parte del sistema de coagulación y sabemos que una buena coagulación va a tener dos fases, en realidad tres fases, ¿no? Una que es la fase primaria en donde hay la agregación plaquetaria, esta interacción entre las plaquetas y la pared vascular, las plaquetas que están en la circulación. La otra va a ser la formación de fibrina y los factores de coagulación y demás que forman un tapón hemostático ya secundario definitivo. Y el siguiente paso sería como que se deshaga este coágulo, ¿sí? Entonces, bien, cuando empieza una falla en la coagulación o cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo, ¿sí? Lo primero que hace el organismo, ¿cómo va a responder a esto? Es con una vasoconstricción, ¿sí? Va a tratar de reducir la luz del órgano para evitar que se pierda más sangre, pero además esta reducción de la luz del órgano, la vasoconstricción, lo que va a hacer es favorecer a que las plaquetas que están circulando ahí en la sangre, pues se peguen más rápido a la pared del endotelio y se agreguen y así formen el tapón hemostático temporario. Luego, como este tapón es muy frágil porque solo es agregación de plaquetas y como ven, las plaquetas que tienen como estas espículas y demás es como para que se entremarañen ahí y se pueda formar una red, pero necesitan algo más que los sostenga, que sea más firme, digamos, ¿no? Es decir, una red de fibrina que viene a ser como que algo que los va a pegar más fuerte, como un pegamento más fuerte, la fibrina, fibrinógeno, los factores de coagulación, y que van a formar el tapón hemostático secundario definitivo. Es así que cuando nosotros tengamos fallas en la hemostasia primaria, es decir, que haya disminución de plaquetas o que estas plaquetas estén alteradas en su función que se llama trombocitopatía, vamos a tener, o cuando haya grados de vasculitis, como sucede en las enfermedades parasitarias, parásitos intravasculares como cervabésia, micoplasma y demás, que producen vasculitis, lo que vamos a ver es que el paciente va a cursar con un signo clínico que se llama petequias, que son áreas hemorrágicas de menor tamaño de 1 centímetro. En el caso de que haya una hemostasia secundaria alterada, ya dijimos que la secundaria es donde interfieren todos los factores de coagulación. Es decir, que puedo tener déficit de plaquetas, pero también de factores de coagulación. Por lo que en estos casos lo que voy a ver son grandes hematomas, ¿sí? No solo petequias. Ahora, cuando tenga las plaquetas, ¿sí? La alteración más frecuente que las plaquetas es la que estén disminuidas por debajo de los valores de referencia, que se llama trombocitopenia. Y la trombocitosis es aquella alteración en el número de plaquetas en donde están por arriba del valor de referencia, ¿sí? Entonces esas son las dos alteraciones que vamos a tener en cuanto a las plaquetas, en cuanto al número de plaquetas. Ahora, la alteración más frecuente definitivamente que hemos estado viendo en algunos resultados, ustedes han visto que es trombocitopenia, la disminución. La trombocitosis es menos frecuente, ¿sí? Pero se puede dar. Entonces, aquí vemos que, ¿por qué o cuando tengamos baja de plaquetas, ¿en qué tenemos que pensar? ¿Cuáles son las causas? Existen como 4 causas importantes para que se dé la trombocitopenia. Una, en donde la producción esté disminuida, que tenga problemas de hipoplasia, aplasia, leucemia, lo que sea, que altere la médula ósea en su producción, o pacientes con procesos víricos en donde hay una inmunosupresión de la médula ósea, ¿sí? La otra, como decíamos, puede ser que la médula ósea esté produciendo bien, pero existe una demanda, un mayor consumo en algún lado. El paciente está sangrando porque tiene un hemangioma, tiene unos cálculos vesicales, hay hematuria, está sangrando en el intestino, donde sea, que va a necesitar mandar más plaquetas circulantes. Las que estaban circulando tienen que ir a esa zona donde necesita
mayor plaquetas, y entonces en la circulación van a quedar disminuidas porque hay un área del organismo que requiere más, que ahí está incrementado su consumo. La otra se da por un secuestro, generalmente en el vaso, en los linfomas, por ejemplo, que se originan en el vaso, en el órgano sólido como el vaso y ganglios, pero cuando es en vaso se produce la trombocitopenia, ¿sí? Entonces, la otra causa para la disminución de las plaquetas va a ser la destrucción de las plaquetas en la circulación. Y aquí hablamos de podría ser autoinmune o podría ser porque hay alguien que las destruya como el Anaplasma platis, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de trombocitopenia, vamos a hablar de que las plaquetas están disminuidas y las que les nombré son las causas, ¿sí? Entonces, el anaplasma platis, la trombocitopenia autoinmune serían como causa que destruyen las plaquetas, la coagulación intravascular diseminada, la esplenomegalia va a ser como causa de secuestro en el vaso, los problemas de moquillo canino, de enfermedades víricas va a ser como causas de aplasias medulares o de inmunosupresión de la médula ósea. Y cuando hablamos de que estos plaquetas cuando están por debajo de 50.000, ya decimos que puede haber hemorragia. Entonces vamos a tener ya signos clínicos de una alteración en la coagulación o pacientes con coagulopatía. La otra causa o alteración, perdón, que vamos a encontrar en las plaquetas es que estén por arriba el valor de referencia, lo que se llama trombocitosis. Generalmente la trombocitosis están asociadas o a anemias hemolíticas hemorrágicas después de que hay esta ruptura de eritrocitos, salida de eritrocitos, se estimula la médula ósea para la producción de nuevos eritrocitos, son anemias regenerativas, ¿no es cierto? Y a su vez, como se estimula la producción de nuevos eritrocitos, también se estimula la producción de plaquetas como incluso como un componente más del sistema inmune, digamos, ¿no? Las plaquetas. En procesos inflamatorios crónicos también, como se estimula por ahí la producción de células, también se estimula la producción de plaquetas. Entonces, o tras algún sangrado, es decir, que después de un sangrado, por ahí la médula ósea se ve estimulada porque necesita más plaquetas y empieza a mandar más y cursa con una trombocitosis hasta que después se normaliza. Entonces, en los cuadros de hemorragia podríamos tenerlo. Además, que podrían haber estas megaloplaquetas que se llaman plaquetas gigantes, que son las más inmaduras, y que a su vez estas megaloplaquetas, por ejemplo, cumplen mejor la función que las plaquetas normales porque como tienen un diámetro más grande, abarcan un espacio más grande para producir el tapón hemostático. Entonces podríamos tener, por ejemplo, 40.000 de plaquetas, pero me indica el patólogo que hay muchas plaquetas inmaduras, megaloplaquetas o plaquetas gigantes, y no veo alteraciones de petequias en el paciente. Entonces puede ser por esa razón. Ahora, si tengo un paciente que tiene alterada la coagulación, puedo evaluar la coagulación a partir del hemograma, en donde voy a ver el número de la plaqueta, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que está sangrando, le mando a hacer un recuento de plaquetas. Si las plaquetas están normales, bueno, veo a ver si hay, cómo está su tiempo de coagulación, tiempo de sangría, en donde voy a medir no solo el número de plaquetas, sino cómo están los factores de coagulación. Sabemos que en la coagulación no solo intervienen las plaquetas, también tenemos los 12 factores de coagulación, tenemos el calcio, tenemos la vitamina K, ¿no es cierto? Y todas esas, cualquiera de esas que esté alterada va a alterar mi coagulación. Solo que son un poquito más difíciles de diagnosticarlas, ¿no es cierto? Existen pruebas de coagulación, que son el TP, el KPTT, que se hace con un plasma citratado, es decir, que debo sacar la muestra de sangre y colocarla en un tubo de tapa celeste, ¿sí? No sirve el EDTA porque el EDTA funciona evitando la coagulación, secuestrando el calcio. Entonces, el calcio, al ser un factor de coagulación, si yo quisiera hacer
con un plasma de sangre con EDTA, el calcio va a estar bajo y por ende mis coagulaciones, mis pruebas de coagulación me van a dar alteradas, ¿sí? Ahora, en las pruebas, el hígado sabemos que también influye en los factores de coagulación porque deben sintetizarse todas estas fibrinas, fibrinógeno y demás en el hígado, por lo que las fallas hepáticas van a producir también no solo petequias aquí, ojo, como son factores de coagulación, aquí vamos a tener hematomas, ¿no? Bien, entonces el coagulograma podría incluir lo que es el hemograma o el recuento de plaquetas más el tiempo de tromboplastina parcial activada, que es el KPTT, y el tiempo de protrombina, que es el TP, ¿no? Pero para estas pruebas de coagulación necesitamos un plasma, una sangre con anticoagulante el citrato de sodio, tapa celeste, ¿sí? Bien, nosotros estas pruebas las tenemos dentro de un perfil de coagulación, perfil prequirúrgico para ver si el paciente no tiene alteraciones en la coagulación. Bien, esos serían como que los datos, por ejemplo, de las alteraciones que podemos encontrar. En este caso, por ejemplo, fíjense, tenemos eritrocitos, hematocrito, todo normal, pero sí tenemos una trombocitopenia muy marcada. Y cuando vemos en las observaciones nos dice una muestra con pequeños coágulos. Significa que aquí no es que el paciente tenga alguna patología, sino que se conservó mal la muestra, ¿sí? Presenta coágulos. Entonces, en el coágulo están los eritrocitos, leucocitos, las plaquetas, todo, ¿no? Entonces, va a estar disminuida. Por eso, estas muestras con pequeños coágulos no se procesan. Bien, con esto hemos terminado todo lo que es hematología. Lo único que queda es su exposición, que ustedes armen grupos de 5 o 6. El día jueves estaríamos interpretando. Tienen una nota que va para las exposiciones y son 2 exposiciones que van a hacer en el semestre. Una que exponen todos, que es esto, y después otra que exponen de evaluación de órganos, ahí ya vamos por grupo trabajando. Entonces esas 2 notas, 2 exposiciones van para esos 10 puntos que está asignado a las exposiciones, ¿sí? Esta primera exposición puede ser individual, puede ser grupal, como gusten. Si ustedes tienen algún resultado de un paciente que le han hecho algún seguimiento con casos con historia clínica, algo en donde les ayuda a llegar a un mejor diagnóstico, lo pueden hacer. Cada grupo debe exponer 3 hemogramas, debe preparar, debe interpretar 3 hemogramas y presentarlo, esos 3 hemogramas. Deben hacerlo en físico para que lo presenten. Eso tiene una nota. De esos 3 hemogramas, yo voy a elegir un hemograma para que ustedes expongan. Entonces, lo deben tener preparado para exposición. Cualquiera de los 3 le podría tocar, ¿sí? Entonces, lo tienen que tener todos preparados para exposición. Entonces, yo voy a elegir un hemograma y voy a elegir al que va a exponer. Esa es una nota grupal, ¿sí? La exposición y la presentación de la interpretación. Después les voy a hacer unas preguntas a cada uno, que es una nota individual. Esos 3 aspectos que vamos a evaluar tienen una sumatoria de 5 ponderados, ¿sí? Bien, entonces, los que deseen me piden por el grupo algún representante de un grupo y les voy pasando resultados para que interpreten. Ahora, si ustedes los van a buscar y demás, ya está, lo hacen. No hay problema, o sea, no necesariamente deben interpretar el que yo les dé. Si ustedes tienen de algún otro lado, trabajan en alguna veterinaria, algo, preparen casos interesantes, bonitos, ¿sí? ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro?
Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día jueves de forma presencial. Que tengan un buen fin de semana.